otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Qué buena onda. Estoy aquí en este programa radio desde cero, qué buena onda. Miércoles 21 de octubre, en Santiago la mínima será de 9,8 y la máxima será de 22 grados. Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes sintieron ayer los Santa Úrsula? 18 grados de ayer? Me carga la Santa Úrsula. ¿Por qué? El santo de mi mamá. La tuya también. Sí, pero la porque que estudiaron en la Ursulina. A nombre de ella se funda en la Ursulina, pero la Úrsula era una 4.000 mira, eran unas mujeres, iba con unas mujeres vírgenes a Roma, algo así, no me acuerdo cómo es la historia, pero en el camino las interfieren los unos y a la Úrsula alguno de estos unos se la quería. Uno de ellos. Uno de los unos quería hacer lo que quiere uno. Y le quería poner el uno. Le quería poner un uno. Quería pasarlo del uno. Claro, y resulta que ahí se volvió loca, dijo que no, que por ningún motivo, que sea listo, Santa. Entonces, de ahí que los colegios de mujeres odian el uno. Le enseñan a odiar el uno. Yo nunca he visto a alguien en la Ursulina que se saque un uno porque son súper buenas estudiosas. Bueno, sí, son bien efectas, son aplicadas. Sí. Quizás están esperando que llegue el uno a. Es que no piensan en el uno. Jorge Abbott expondrá ante el Senado en medio de la incertidumbre sobre su votación. En la antesala de la sesión de hoy, varios ministros desplegaron sus gestiones para conseguir los 25 apoyos que requiere Abbott para convertirse en fiscal nacional. Sin embargo, los senadores de la coalición expresaron al ministro Izaguirre sus críticas a la decisión de la presidenta. La Moneda puso en duda la presencia de la presidenta Michelle Bachelet en la cena anual de la SOFOFA hasta el último minuto. La mandataria tiene programado viajar a Aysén y volver al final del día a Santiago. Desde el Palacio de Gobierno afirmaron que intentará llegar. Por su parte, la SOFOFA ve esta situación como una mala señal. La Cancillería peruana enfatizó que la creación del distrito La Yarada Los Palos en el denominado Triángulo Terrestre, siguen con el triángulo, es una vieja aspiración de la zona y que se realizó de acuerdo a la soberanía del Estado. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que responderá la nota de protesta de la Cancillería chilena. La PDI recuperó toda la información que había sido borrada del computador de Sebastián Dávalos. Poco más de un mes tardó el rescate de los documentos que ahora se encuentran respaldados en un disco duro externo y que están a la espera de determinar si aportan datos nuevos en la investigación del llamado caso Cabal. Nada se pierde, ¿ah? El Senado despachó el proyecto de ley que establece la pérdida del escaño a parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales que infrinjan las normas de transparencia y límites del gasto electoral. Por 29 votos a favor y 2 abstenciones, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley. Don José Miguel Insulza, ¿se acuerda usted de José Miguel Insulza, exministro del Interior? Cuestionó el plan constituyente y pidió mayor claridad en los contenidos. El exministro criticó el cronograma anunciado por el gobierno de Michelle Bachelet y llamó a simplificar el proceso. Por su parte, la Democracia Cristiana y Renovación Nacional fijaron una reunión de equipo técnico para evaluar una propuesta conjunta sobre una nueva constitución. ¿Y qué hace la DC con RN y no con sus amiguis de la nueva mayoría? La DC ya tuvo una propuesta de cambio constitucional con RN años atrás, coordinada por Carlos Larraín. Los trabajadores de la Junji están en paro nacional entre hoy y el 23 de octubre. La movilización reclama el incumplimiento de un protocolo de acuerdo sobre aumento de los funcionarios de planta y la aplicación de nuevas extensiones horarias. Pese al apuro por aprobar la ley Ricarte Soto, recién podría entrar en vigencia durante el año 2016. La tramitación de un decreto y 2 reglamentos en la Contraloría, además de la necesidad de disponer de tratamientos a corto plazo, impedirían que la norma opere desde este trimestre como estaba programado.
Bashar al-Assad se reunió con su par Vladimir Putin, lo fue a ver ahí al Kremlin, y le agradeció la intervención militar de Rusia en Siria. En el primer viaje al extranjero desde el inicio de la guerra civil, el mandatario sirio le expresó su satisfacción a su par ruso por el envío de aviones y le dijo que sin su intervención el terrorismo se habría extendido. Y la Comisión Europea convocó una reunión de urgencia para tratar el flujo de refugiados. El presidente del bloque, Jean-Claude Juncker, ¿sí? ¿Está bien, Rafa? Jean-Claude Juncker aseguró que es necesaria una mayor cooperación y la acción operativa inmediata frente a la ruta migratoria de los Balcanes occidentales. Las imágenes ayer de las largas filas de refugiados es tremenda. Además tenían hay un tema de clima que complica muchísimo más la situación. Las fotografías son bien apretados. No, pero están en la calle, hace mucho frío. Es muy dramático. Estamos tan lejos que como que es como la gente lo lee, como lo escucha como un titular, como algo que pasa, como una hoja que cae. No. La gente de Chile tanta envidia todo lo que pasa en Europa que si uno le dice que hubo una peste negra en Europa, pero en Europa. Oye, pero yo me quedé pensando, perdón la frivolidad, sí. Debe ser bien increíble llegar al Kremlin invitado por Putin. Porque sabéis que es otra dimensión, es otro porte. Pero cuando quieras te invito. Pero ¿tú conocías al Putin? Es que en Rusia, ¿Por qué le dice el Putin? El Putin. En Rusia es tan impresionante la dimensión de las cosas que hasta para Bashar al-Assad debe haber sido así como impresionante entrar por esas puertas altísimas. ¿Querés ir el jueves o querés ir el viernes? Viernes para que nos quedemos hasta tarde. Vamos cuando queráis. México extendió el despliegue militar en Sinaloa por la búsqueda del Chapo Guzmán. Los efectivos de la Marina Mexicana, con apoyo de fuerzas estatales, realizan diversos operativos para hallar al capo narcotraficante, quien el viernes pasado resultó herido en un fallido intento de recaptura. Y un supuesto cáncer del Papa Francisco ha generado controversia entre el Vaticano y la prensa italiana. Cerebral. Un medio italiano aseguró que el Papa tendría una pequeña mancha oscura en el cerebro, un pequeño cáncer curable, lo que generó la molestia de la Iglesia Católica y fue rotundamente desmentido. El cáncer marxista. Son 8:08 de la mañana. El cáncer marxista le está... Parece que tiene una mancha oscura en el cerebro. Sí. Que de repente le asoma. Pero los jesuitas no... ¿Pero cómo los jesuitas no son inmortales, el cáncer no lo hace nada. Es verdad. No, pero además la verdad es que los cánceres son muy... Está lo mismo, muy lento. Muy lento. Oye, la Cecilia Pérez también, ¿eh? Cecilia Pérez sí habló ayer en Desde la Moneda. Es impresionante la habilidad que ella tiene para ser vocero. Hay dos personas que yo creo que tienen que nacieron para ser voceros, que son Francisco Vidal en la centro izquierda y Cecilia Pérez en la centro derecha. ¿Cómo no los han puesto juntos en un programa político? O sea, no sé cómo. Y cómo no se han casado y han tenido un hijo, que sería eso no sabemos. Sería el super no hablen sería el super pero imagínate, el hijo de Cecilia Pérez con Francisco Vidal sería el vocero mejor del mundo. Ya, pero lo que les gusta fue super vocero. Lo que les gustó de la vocería de Cecilia Pérez fue que la invitaron por una cosa a La Moneda y habló de otra, o porque dijo que el proceso constituyente era un tongo y es que sabe ocupar las imágenes, que faltó que pusieran el brillo. Es enfática, es polemista. Yo lo encontré un poco con recurso usado. La palabra tongo que pegó fuerte fue la de la empresa de José Antonio Guzmán cuando dijo que el encuentro del CEP había sido un tongo. Eso hace menos de una semana. ¿Y dijo bingo también de Guzmán? No dijo porque bingo. Esto era un tongo que yo, a diferencia de usted, la encontré mal educada. La encontré mal educada, porque si Rafael me invita a su casa a comer para que hablemos del lanzamiento de su libro y yo voy bajando la escalera y me encuentro con el y Rafael me está mirando y me pongo a hablar con el conserje y me pongo a pelar la comida que me dio Rafael, eso no se hace. No, claro, pero ella lo podría haber hecho desde la fundación de Sebastián Piñera, desde un partido de derecha, pero a La Moneda ella fue invitada. Ella fue invitada y habló de esto en el patio a metros del vocero Marcelo Díaz. Eso es mala educación. Aprovecho. Sí, es viva, aprovechó. Pero uno tiene que... Hay en la vida momentos que uno dice, ¿qué prefiero? ¿Al vivo o al educado?
Hay momentos en que está bien Para servido. vocero prefiero el vivo, parece. ¿Ah? ¿Sí? Porque el otro tampoco es la educación. ¿Marcelo Díaz? No, Pancho Díaz, estoy hablando de los dos voceros. Bueno, Pancho Díaz. Y parece que a Marcelo Díaz le sobra educación. Yo creo que le sobra como. No se nota. No lo ha hecho mal, parece, ¿no? No lo ha hecho mal, pero le sobra, le falta como. Punto. La chispeza, digamos, el saber. Pero es correcto, agarrar. claro, es como demasiado correcto. Y parece que no es bueno para ser correcto ahí, es que hay que tener su. Pero de los 3 ministros políticos, probablemente el que menos problemas le ha dado a la presidenta. Claro, eso sí. ¿Ah? Eso sí, pero ser bueno no significa no dar problemas. ¿No? No, pero buena para la pelea Cecilia Pérez. La Cecilia Pérez es como que arma. Ahora, arma cagüina. Ahora, yo no creo, sale de la nada. Esto viene, no sale de la nada. Esto viene del que el día anterior el presidente Sebastián Piñera, digamos, jefe de Cecilia Pérez, había estado en La Moneda junto con los otros expresidentes. Jefe total de Cecilia Pérez, ¿eh? O sea, Cecilia Pérez hace lo que Sebastián Piñera quiere. Esto no fue una idea de la Cecilia Pérez. Entonces lo que va, claro, no es que que habilosa, sino que ella va a reforzar en un tono más coloquial lo que hizo Sebastián Piñera el día anterior también en La Moneda, que marcó un punto de diferenciación con la presidenta Bachelet. Y eso a mí me llamó la atención. ¿Qué? Que Sebastián Piñera se pusiera en esta discusión, se pusiera tan a la derecha. Porque hay jóvenes de derecha que claramente ya están participando en el proceso constituyente, que les parece interesante la idea de una nueva constitución. Lo que Sebastián Piñera representó antes en su primer gobierno, que podría llamarse la nueva derecha, uno se podría perfectamente haber imaginado que era justamente la idea de participar en una idea de un acuerdo amplio para generar una carta fundamental para el futuro de Chile, y que no iba a tomar el rol del candidato de la derecha dura, y a lo mejor esto es para convertirse en candidato a presidente y para tener para hacerse ahí como el creíble y confiable representante de esos que no quieren moverle una coma a la Constitución de Jaime Guzmán, o que la quieren modificar más bien desde el interior sin por eso darle la característica de una nueva Constitución. Entonces me llamó la atención. Sí. En la misma línea, ayer la presidenta Michelle Bachelet tuvo bastantes reuniones en La Moneda, y una de ellas fue en la Corte Suprema, que también lo citó para entrar en el debate constitucional. Ha ido en el fondo buscando actores nuevos para ir sumando en esta propuesta que ella hace. Y el presidente de la Corte Suprema dijo que está bien, que se haga una nueva constitución. Eso por una parte. 2, hoy día tendremos un nuevo gallito importante en el Senado. Todo indica que la situación no está fácil para el gobierno, y en este caso especialmente para la presidenta. Ella al tomar la decisión de poner a Jorge Abbott como candidato a fiscal nacional y no al hombre de consenso que tenían cocinado los senadores, que era el señor Morales, ella corre un riesgo, y ese riesgo ha ido tomando cada día mayor fuerza, especialmente desde las filas del PPD. Ha sido Jaime Quintana, presidente del PPD, el que ha señalado que no les parece muy bien el señor Abbott, que el señor Abbott es primo del ex canciller Alfredo Moreno, Charme, son digamos primos por el lado materno, y que esto no correspondería. Los 25 votos, porque esto es un quórum alto, no los está teniendo el gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos varios senadores que se van a abstener. Entre ellos Carlos Montes, porque su hijo es fiscal. No sé bien qué va a pasar con Jorge Pizarro, porque siento que hay un poquito ambiguo, como que sí podrían se puede ir al mundial, se puede ir a alguna parte del rugby. También es primo de Eduardo Charme, el director de CERVEL, y esto ya es comiquísimo, porque es primo en 5º grado de Carlos Alberto Delano Abbott. Y esto, según Navarro, lo inhabilita. Pero primo en 5º grado. Pero sí, o sea... La pregunta es, yo creo que acá hay dos... grado, ¿qué es lo que vendría siendo en 5º grado? Que la mamá... La mamá de Delano, la Carmen Abbott, ¿qué es lo que vendría siendo? Comparten un tatarabuelo. Tienen un tatarabuelo en común. Pero uno con suerte conoce hasta a sus primos hermanos. Con suerte quizás a un par de primos más lejanos. Los conoce cuando chico. Pero después tu primo no sé. en 5º grado... O sea, que eso te inhabilite es ridículo. O sea, también es como que la gente no entiende en qué país vive, digamos. Si aquí encontrar gente que no es primo es muy difícil. Ahora pues salió también que Alejandro Zambre es primo de Nicanor Parra. ¿Por qué? No sé, parece que comparten una tía abuela. O sea, es muy, muy difícil que encontré a alguien que no... O sea, de repente me acuerdo... Según Nicanor, nosotros somos también muy parientes porque su tatarabuelo es Hernández. Ya, claro. Y es solo que cuestión que se aspiró la
La F. Claro. Fernández. Sí. Claro, si todos somos primos aquí. No, todos... yo no tengo primos. O sea, tengo mis primos sanguíneos y no tengo más. Tú, Rafa, eres pariente tengo ni de un todo primo- Chile, tú eres como tú eres Chile, Gaete. Menos este gallo. ¿Ah? Menos Abbott, así que estoy Pero bien. yo me hago la pregunta, Lo único tratando peor- de tomar, no sé si es fácil tomar un poco de distancia del tema, pero ¿inhabilita al señor Jorge Abbott ser primo de Alfredo Moreno, canciller y hombre clave del grupo No. Penta? ¿Lo inhabilita? Creo que igual es una pregunta. No creo. Y lo otro que me pasa es que el Senado, y lo dijo Pato con estas palabras ayer y yo coincido, está tomando ribetes de mafia. Funciona muy mafiosamente. Está bien, la presidenta le hizo un gallito. La presidenta le hizo una guapura al desafiar al Senado, sabiendo que tenían un candidato, pero bueno, ese mismo Senado le había rechazado a su candidato a Contralor. Es verdad que la presidenta salió por una ventana y una puerta totalmente distinta de la que ellos esperaban, pero no sé si eso amerita que el Senado funcione de una manera tan corporativa. Oye, Girardi está porque- furioso con esta cuestión. Pero sí, Él lo había cocinado. Él había cocinado Morales. Y estaba como lateado que ha hecho tanto trabajo, le hizo la comida y todo. Seguramente tuvo que ir a comprar los vinos y todo. Y está como lateado porque Hizo gasto también. hizo un gasto. Pues. Claro. Entonces no le gusta que le hayan hecho esto. Pero Hernán Larraín, no sé si se ha reunido, si se reunió o no con el señor Abbott, pero también es partidario de que sea Morales. la persona, no, que sea Abbott. Ah, Perdón, que sea Morales. sí, puede ser, pero Perdón. a mí si yo fuera senador lo que cuestionaría de Abbott es que Vina Marino. Y a mí la gente de Vina Mar no me da confianza, muy cerca de los marinos, esas cosas que no. Y los marinos para mí son. A mí me la peor- molestó la- que rompiera tan terminantemente con Costello. Esa cuestión me dejó muy... Pero físicamente sí, No. yo encuentro que está bien. El porte está bien, la barba, pero es de Viña. Fíjate, el corte de la barba está bien Está también. bien también, Está sí. bien porque es discreta. Pero me pregunto si ese Senado, el Senado de la República, digamos, un parlamento que en este caso, como en el mundo, pero especialmente en este caso, no alcanza a tener un 5% de aprobación. El nivel de rechazo que tiene frente a la ciudadanía es enorme. ¿Quién? El Ah, bueno. Senado, estoy hablando del el Parlamento, Senado, no, del Parlamento de la República. Todavía no sabemos. No, del Parlamento de la República. Tiene una muy, ha caído en el desprestigio. La relación de muchos senadores y en el Congreso no hay una blanca paloma o que algunos puedan decir, mira, yo en esto pues tengo toda la independencia del mundo. Hay algunos que sí, pero hay otros que están comprometidos y siendo investigados. Uno esperaría de ese Senado de la República en cuestionamiento, con baja aprobación, que hiciera esfuerzos republicanos. Y en esto no quiero defender a la presidenta para nada, pero sí Defiéndala nomás. No, No pase vergüenza. No, porque creo que tiene que ver con un asunto republicano, así como hemos criticado aquí que la presidenta da a conocer su gabinete a través con un programa con Don Francisco y nos dice eso no es republicano. Tampoco es republicano que el Senado esté parapetado en defender sus intereses enseguecido del poco vínculo que tiene con la Sí, ciudadanía. Evidente. Y que digan, no pasa nada si rechazamos al fiscal. Probablemente no pasa nada, pero la semana pasada se rechazó al Contralor. Acá hay un gallito de fuerza que es más de fondo. El Senado se revela, considera que la presidenta cree que ellos son un buzón. Y por otra parte, la presidenta considera que este es un grupo de niños caprichosos a los que tiene que demostrarle su poderío presidencial. Yo creo que con Moreno de verdad se estaba generando con Morales. Se está La generando sensación de que era un arreglín. una cosa muy sospechosa. Claro. Sí, un acuerdo transversal que cruzaba las posturas políticas para poner a un tipo que Sí. garantizaba un arreglo para el asunto de las platas. Entonces esto solo viene a oxigenar. Yo que me planteé un tema nada que ver y no es de actualidad, pero igual yo creo que sirve. Ayer leí en el CIPER Chile una entrevista muy interesante a un economista venezolano que se llama Ricardo Hausmann, que es economista venezolano pero trabaja en Harvard, que está uno de los que está a cargo de la Kennedy School, o sea, de la escuela de gobierno de Harvard, que decía dos cosas que son hiper interesantes y que deberían ser el eje de muchos debates que hay en Chile. El primero es que la educación no va a traer mayor crecimiento, que ese es un mito, que está probado que en algunos países donde hay más educación hay un pequeño, sí, hay una pequeña relación, pero que no es evidente. El caso que uno podría dar como ejemplo de Argentina, que tiene el 90% de alfabetización, mucha gente educada, y no ha crecido más que
China, que tenía niveles de educación muy bajos. O el ejemplo mismo es de Cuba, que el Banco Mundial acaba de decir que tiene el mejor sistema educacional de América, de América del Sur, pero y no es el país más desarrollado de América Latina. Solo agregar un punto. Cuando en Chile se habla de la importancia de mejorar la calidad de la educación, no es respecto al crecimiento, es respecto de la igualdad de oportunidades. Eso es lo que entiendo yo. Se ha hablado, yo lo he escuchado en todos los candidatos, de todo espectro, hablando, poniendo en juego estas dos cosas, que el problema de Chile para crecer, para seguir creciendo, es la educación. Está visto que no es así, para nada. Y en cambio lo que él dice, que también es súper interesante, es que el problema del crecimiento de Chile es las relaciones corporativas dentro de la empresa y la cultura empresarial de los empresarios chilenos. Y él da varios ejemplos que a mí me parecen súper centrales, que es, por ejemplo, que en Chile los empresarios chilenos son todos chilenos. O sea, que no viene casi nadie de fuera de Chile a emprender en Chile, sino que no hay aquí, hay multinacionales, pero gente que viene de fuera a emprender en Chile no hay casi. Que el competidor es visto como un enemigo. O sea, que si alguien se va de tu empresa y te dice, ¿sabes que voy a fundar una empresa? Es un enemigo. Hay muchas... y yo le recomiendo leer el artículo porque creo que da bastante... Mira, por lo menos yo creo que eso es interesante, porque lo que parece que es claro es que mayor educación implicará mayor crecimiento. No. Pero de que hay un tipo de crecimiento que requiere una mano de obra más calificada, yo creo que sí. Pero es que no ¿calificada en qué sentido? La educación... Una de las quejas por eso, mira, una de las cosas que acá resulta más o menos contradictoria es que suelen repetir los empresarios y todos los que hablen de plata en Chile que uno de los problemas es la calidad de la mano de obra. Si eso no se llama mejor educación... Pero, Pato, eso vendría a decir que la gente de la clase alta chilena está mejor educada y está mejor preparada que la clase que la otra clase. Y no es verdad que el jefe de una empresa esté 100 veces mejor preparado intelectualmente y sea 100 veces más culto. Más claro entonces esto es la prueba exacta. Los más ricos no son los más cultos en Chile, además. Y la clase empresarial chilena no es culta y no está ahí porque sea culta. Está ahí por su apellido y por sus nombres, no por su cultura. Entonces, ¿qué saco yo con calificar mejor o engañar a la gente diciendo que es mejor educado, con mejor educación van a llegar más lejos? Si no van a llegar más lejos, van a llegar igualmente, o sea, voy a tener más obreros, más frustrados. Porque el problema, y lo dice este señor de Hausmann y me parece súper interesante, el problema es nuestra cultura empresarial chilena. O sea, la reforma laboral bien hecha y bien preparada y con más dientes que la que tenemos ahora es más importante para el crecimiento que la reforma educacional. Y hemos hablado todo el tiempo de lo contrario, de que la reforma educacional va a ser la que nos va a llevar al crecimiento. No, es la reforma laboral, es la reforma de la empresa la que nos va a llevar al crecimiento, y yo creo que no hemos pensado nada en eso, sino que lo hemos visto desde lejos, y yo creo que es un tema muy complicado que tiene muchos ingredientes. Oye, pero ¿ustedes vieron Vale te cagáis o no? ¿Escucharon Vale te cagáis? No. Es que existe han dado dando vuelta de manera viral una muchacha que le explica a otra en la Universidad Católica por quién tiene que votar para las elecciones, para las próximas elecciones internas. Y yo creo que vale la pena escuchar los consejos de ella. Se viralizó, fue una grabación que se filtró. ¿Tipo un rap? No. Ella empezó a dar vueltas por ahí. A ver cómo es esta cosa, compañero Claudio. Mira, vale. No sé si caché, pero debería ir, filo. Hay 4 listas. Está la de Crecer, NAU, Solidaridad y la 1A, que es la MG. LMG, en verdad. MG, Movimiento Gremialista. Primero está Crecer y NAU, que son de izquierda. Crecer son unos comunistas de mierda, tú te cagas, y lo que son onda, en verdad me asustó. Con el NAU, cuando estuvieron como 6 años, quedó la cagada, todo se llenó de paro. Así que no vayáis a votar por ni uno de esos dos, porque en verdad yo te mato. Nos meteríamos en todas las marchas, todos los paros, no, sería una paja. Y además, quieren meter como una esta mentalidad, que en verdad, en vez de un rector, hayan como 3 rectores, uno que venga de los alumnos, uno que venga de los profesores, y otro que venga de filo de los trabajadores. Y en verdad imagínate lo que sería eso, como elegirlos como democráticamente, y tendríamos que estar votando para todo, para todas las decisiones de la FEUC. En verdad no, un cachito que haría la cagada. En esos 2 no votí. Después esos 2 aprueban el aborto también. Y de ahí está
Bueno, el asunto es que esto empezó a dar vuelta, se convirtió en una... Me gustó. A mí me gustó mucho ella. Me Sí, gustó mucho porque tiene claridad y tiene convicción. me la imaginé yo. No, me gustó, yo la imaginé como. ¿Te gustó la voz? Sí, la escuché como me la imaginé. Pero Sí, fíjate que esto ha causado todo Y está tipo por de la vida, indignaciones, gente muy furiosa, que cómo se puede decir esto, que cómo es posible, que tal. Yo no encontré nada tan raro. Es que a la gente le encanta estar indignada. ¿Ah? Yo no entiendo. La gente está andando muy alarada. ¿Tú encontraste muy grave esto, Claudia? ¿Lo que dice ella? Sí. No, pero me llama la atención el susto a la izquierda, el susto a la democracia. Bueno, Bueno, está bien, pero me es está correcto, preguntando. y está bien informada, además. Ya, entonces, bueno. tiene harto dato. No, está bien, Pero Tati. uno puede opinar distinto. No, Lo que sí, sí. me llama la atención en ese segmento tan joven, puede tener un buen análisis. Mucha gente puede tener un buen análisis, pero de fondo me llama la atención ese miedo a la democracia. Eso. Pero igual Tienes está dándole razón. consejo a la Ese vida. punto me Pero al hace revés, ruido. pero al revés. Como, imagínate lo que es votar. Tenemos que estar votando por todo. Bueno, cada día la sociedad avanza más a mayor participación y ¿A ti te recoger. gustaría sinceramente votar por todo? Te pregunto de verdad. O sea, ¿te gustaría de No, es verdad es que te muy preguntaran distinto, por todas es las que es muy cosas en el distinto. barrio? No, es que es muy distinto pasar de un espacio acotado que es la universidad a que en el país estemos votando todo el día, si vamos a poner luz, semáforo en la esquina, semáforo en la otra esquina. No, es distinto, es que es muy distinto Es que la fiebre por la propuesta de participación estuvo en las elecciones pasadas, ponte tú, municipales. Yo no sé si ahora va a seguir tan alta. Esto es como de jurar máxima participación. Y ahora vuelve a estar de moda con el asunto constitucional. Y yo me pregunto, ¿cuánta? Estoy ya derivando del vale de Cagaya. ¿Cuánto la gente está dispuesta de verdad a participar o le gusta decir que le gusta participar? Esto es parecido a cuando hablan de la tele, cuando se habla de la tele. Sí. Todos cuando les ponen el micrófono quieren televisión cultural y cuando el rating indica lo que sucede, se supone que ven aquí que Morandé. Me pregunto cuánta gente le va a interesar participar de los cabildos, pero sí, cuánta gente va a las juntas de vecinos efectivamente cuando le preguntan algo. Probablemente lo vemos, o sea, es cosa de ver la votación en la última elección presidencial y en las últimas elecciones parlamentarias. Poca gente. Pero es muy distinto, insisto, que en un grupo, en un segmento joven que está entrando a la vida adulta, Sí. en la universidad, tú quieras votar y tomar decisiones porque lo que se está pidiendo pero por desde todo. Pero no estoy diciendo por todo. No, están hablando están hablando, o sea, estamos No, suponiendo, no, Rafael. no, que yo- ella lo que plantea yo- dice, oye, te No, morí, yo- van a poner a 3 rectores, ¿cachai lo Sí, que eso significa es eso? una estupidez porque yo nunca he escuchado esta idea de que los tres Bueno, actores. pero sí estamos- la- es que estamos sí- lucubrando ese Sí, la tema. actriz está, la actriz, no, nunca lo he podido decir. ¿Qué? La actriz está Esta mentalidad. Ah. cosa que contra cosa que en la que no defiendo para nada, pero tiene esa idea, que es una idea perfectamente legítima por otro lado, que es la idea de que todas las decisiones de la universidad sean democráticas, como cuántos pizarrones, de la sala, los profesores, y eso yo estoy con la chica esta, la amiga Lavale, que estoy con ella, o sea, encuentro que hay decisiones que no tienen que tomar los alumnos y que hay decisiones que uno no puede tomar porque no sabe nomás, pues, no me puedo preguntar sobre cosas que no sé, ni me interesan, ni me importan, o me importan y me interesan, pero no sé. Insisto, no se puede extrapolar esa discusión universitaria a una discusión No, país. yo digo que quizá en el país es más legítimo incluso esto. Yo creo que en la universidad es menos legítimo. Yo tengo la impresión de que ¿Y es qué más ilegítimo preguntarle a los alumnos. ¿Qué es eso del miedo? Del miedo a la diversidad, a que hayan otros movimientos No, de ya izquierda está. que te den tanto miedo, tanto pánico y que además, Pero- oye, no se te olvida, además están contra el aborto. No sé, Ya está, pero igual encuentro Están a favor de la eso están a favor del aborto. No igual sé. encuentro súper bien que una persona se dedique el WhatsApp a hablar de política Total. en vez de estar hablando No, de. ella al final de la grabación nos faltó una cola. Ella dice que está haciendo campaña, así que vale Por el G21. sí, por MG, porque MG es un movimiento gremial. No, pero es muy bueno cuando cuentan la diferencia entre el MG y el movimiento que se escindió. sí, El participa o. que son lo mismo, pero fueron unas cuestiones así. Como hay una reina de la radio UI, ¿cachai? interna. Ese tipo de diferencia, ¿cachai? Oye, hay Oye, el molde del mueble. Sí, está. Franklin. También, ahí hay Hay una- un problema grave, ¿ah? No creo que sea más grave que el problema que tenemos con el registro civil. Sí, pero No sé, está en la ¿por qué- tele, por qué- está en la por tele qué- hoy. ¿Por qué Oye. dices tú que es menos grave? Porque creo yo que, no, bueno, porque son situaciones distintas. Lo que está pasando en el registro civil son ¿Dónde colas. van a poner, ponte tú, todos los papeles del registro civil si se acaba el molde del mueble?
¿Cómo? No, nada que Todos los documentos. Si no hay son más bien sillones, no, más que estanterías también, pero son... Ay, voy a estar todo el molde del mueble hay un problema crucial porque hay un problema entre el arrendatario, entre el dueño de los locales, que es un señor de apellido Calderón, creo que, o Carmona, y Walmart, que se compró el espacio, y están desalojando a los arrendatarios, a quienes dicen que no han sido informados a tiempo ni han sido comunicados, pero siempre cuando viene la palabra... Cuando viene a hablar a Walmart, viene sí. algún desalojo. Ahora, si queréis pelear con un mundo bravo, pelea con los locatarios de Franklin. Bueno, y entonces está la policía ahí, ha habido peleas, ha habido varios arrestados. Quemaban muebles afuera, quemaban. Sí, hay un guirigay, como dicen los españoles, bastante ruidoso y complejo. Los registros civiles también se está poniendo color de hormiga. La verdad es que es humillante ver a las personas que se quedan la noche anterior, desde las 9 de la noche anterior para conseguir un número, para ir a otra vez a hacer largas y terminables esperas. ¿Me pasas la carpetita? Son 8:31 de la mañana en este día 21 de octubre. Les cuento que cuando realizas un descubrimiento, creces. Posgrados Universidad Mayor abre su proceso de postulación al doctorado de ciencias, admisión 2016. Solicita información en unmayor.cl/posgrado mayor. Si eres de los que ven oportunidades donde los otros no la ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Algunos buscan impactar a las multitudes con la música. Son capaces de liberar sus emociones. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2. Desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. A mí ese partner me encanta, pero si es con ustedes dos, mucho mejor. Se pasa muchísimo mejor. Son 8:32. Vamos y volvemos. Nueva Constitución. De ese tema vamos a hablar ahora a la vueltecita. ¿Ah? ¿Se la río, no? Sí. En Radio Cero, desde cero. Pensar que cuando partí, me preguntaron qué haría con estos olivos. Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos, eran mi idea, mi negocio, mi futuro. Unos ven olivos, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras. Comercio exterior, financiamiento, sucursal en Nueva York, inversiones. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8:33 minutos. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Cuando Einstein descubrió que las leyes estaban hechas para romperlas, se dio cuenta que podía desarrollar su propia teoría. Cuando construyes un nuevo punto de vista, creces. Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a unmayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. En Radio Cero, desde cero. Aquí estamos. Por favor, ¿puede presentar a los temas? Ya estamos de vuelta, 8:34 de la mañana. Señora Marcela Ríos con nosotros. Participó de la Comisión Engel. Estamos acá en un nuevo, hay un librillo, digámoslo así, que saca el PNUD sobre... ¿Cómo se llama tu rol en el PNUD? Oficial de Gobernabilidad Democrática. Es una oficial de Gobernabilidad Democrática. Exacto. Y... ¿Cuál puede trabajar para el registro civil ahora? Porque oficial Bueno, y la discusión a propósito de una nueva constitución, de la propuesta que presentó la presidenta Michelle Bachelet,
y de lo que se abrió después de su planteamiento, por ejemplo, que Sebastián Piñera criticara ese proyecto y propusiera más bien una reforma constitucional, se ha abierto acá una discusión. Marcela escribía sobre un poco una mirada comparada, cómo han sido los procesos de reforma constitucional en otros países. Que salió aquí este documento del PNUD que se llama Mecanismo de Cambio Constitucional en el Mundo, análisis desde la experiencia comparada. Yo, para serte bien franco, hace rato que esperaba poder que alguien nos pudiera hablar de este tema para no estar encerrado en esta cosa. A ver, Marcela, haznos una síntesis un poco de esto, no sé, porque ¿qué es lo que esta experiencia comparada muestra? ¿Habrían qué tipos de constituciones, en qué marco nos movemos a la hora de elegir? ¿Cómo podemos dibujar el escenario? Quizás decir simplemente que el estudio se propone justamente llenar un poco un vacío en el debate, en el sentido que a veces estamos como hablando muy en abstracto sin saber lo que ocurre en otros países, a veces con harta como caricatura. El estudio también tiene una distinción en que no es un estudio jurídico desde el derecho, sino que es más bien desde las ciencias sociales, analizando procesos políticos. Entonces esas son como las dos distinciones. Analizamos todas las nuevas constituciones desde 1947 hasta el 2015, 239 en total. ¿En el mundo? En el mundo. Entonces, primero es que como que se escriben constituciones bastante más frecuentemente de lo que uno cree. En la última década casi 100. En América Latina muchas. En América Latina muchas. Segundo, y eso es una cosa que de repente como que era el titular del comunicado de prensa, pero no todos los medios lo han tomado en ese sentido, que no hay una receta única de proceso constituyente, o sea, no hay una sola fórmula ideal, ni un solo mecanismo que uno pueda decir en términos abstractos, teóricos, mira, solo sirve esto, porque depende mucho de los contextos políticos, de las tradiciones jurídicas y de los acuerdos a los que llegan las élites. Ok, pero si uno mira en esta mirada comparativa, Marcela Río, busquemos países parecidos a los nuestros, más tratando de en términos de ingreso per cápita, o sea, tanto política, sociológica y económicamente. Angola, por ejemplo. No Angola, pero mirando países vecinos, parecidos a nosotros, ¿qué caminos tomaron? Mira, lo que muestra el informe es que depende, hay tres grandes mecanismos. O sea, tú puedes cambiar las constituciones a través de comisiones de expertos designadas, fundamentalmente con así como estilo lo que ocurrió aquí en 1980. Puedes darle la tarea al Congreso habitual o convocar un Congreso constituyente. Perdona, lo que pasó aquí en 1980 y lo que pasó en Estados Unidos en 1700. Sí, en muchas partes. Ahora, lo que muestra segundo, el Congreso o un Congreso constituyente, que son menos casos, que tú convocas a un Congreso especialmente para eso, o una Asamblea Constituyente. Lo que muestra el estudio es que la elección de mecanismos está bien correlacionada con tipo de régimen. Los regímenes autoritarios tienden por lo general a usar más comisiones de expertos. Las democracias usan asambleas constituyentes o el Congreso, fundamentalmente, como mecanismo. ¿El Congreso Constituyente y la Asamblea Constituyente, cuál es la diferencia? Es que el Congreso Constituyente es el Congreso, que se puede dedicarse primero a escribir la Constitución y después sigue funcionando como Congreso, o puede decir, mira, la mitad de los miembros vamos a estar legislando y la otra se dedica a escribir la Constitución, o una comisión como la Comisión Bicameral, por ejemplo. Pero es como en España. Pero en España se disolvió después las Cortes, ¿no? Después o siguió funcionando. Siguió funcionando, igual que en Brasil, igual que en Portugal. Entonces, pero tú eliges al Congreso con el mandato explícito, la elección es para que el Congreso escriba la Constitución. La Asamblea Constituyente es una institución igual que un Congreso, se elige de la misma, no exactamente de la misma forma, que habitualmente los países cambian el sistema electoral que usan para la elección, pero después se disuelve, solo escribe la Constitución. Pero además la Asamblea Constituyente, no sé si ustedes se meten en eso, habrán varios tipos de Asamblea Constituyente. Nos metemos es como un mega capítulo. Exacto, que se abre. Nos metemos en mucha profundidad en eso, porque como es uno de los mecanismos que es más alejado de nuestra como experiencia histórica, entonces nos ponemos a analizar. ¿Y cuáles son los tipos de Asamblea Constituyente más grandes que se te vienen más o menos a la cabeza? Bueno, en general, primero, nosotros no encontramos ninguna Asamblea Constituyente que no fuera un órgano representativo electo, digamos. O sea, no hay asambleas constituyentes estilo como que la gente se imagina la Asamblea de la Universidad de Chile en sesión permanente. Eso
no existe, o sea, no encontramos ningún caso de constitución que se haya hecho sino a través de una asamblea es un órgano electo, delegado, de democracia representativa, por eso digo muy similar a un congreso para la gente entienda. Analizamos los mandatos, el tipo de sistema electoral que usan, cuánto tiempo han sesionado, si existían o no inhabilidades para ser electos. Por ejemplo, muchas asambleas constituyentes han limitado quienes pueden postular y también han limitado cosas como que los integrantes de la asamblea después no pueden ser candidatos a cargos de congreso o otros cargos en algún sentido para limitar el tema de los conflictos de intereses o los intereses adquiridos. Entonces, como te digo, es cierto que este es un mecanismo que ha sido predominantemente utilizado en América Latina porque es algo que está enraizado en nuestra tradición jurídica. Las últimas constituciones en América Latina han sido con asambleas constituyentes, todas. Sí, de hecho desde el 2000... ¿Cómo eligen esas asambleas constituyentes? Como por elección por sufragio universal. O sea, Pato Fernández dice yo quiero ser un constituyente. No, en la mayoría de los países se han votado con sistema electoral proporcional con listas. En ningún caso en América Latina se ha prohibido que participen los partidos tradicionales, cosa que sí ocurrió en Islandia, por ejemplo, que es el único caso que encontramos donde no podían competir los partidos para la asamblea constituyente. En todas partes compiten partidos y lo que se ha hecho, que es una innovación en algunos casos, por ejemplo en Colombia en el 91, es que además de los partidos se ha permitido que compitan movimientos. Por ejemplo, que tú no requieres estar constituido como un partido político, pero puedes ser un movimiento social y participar de la elección. Pero en Bolivia también había como había algunos escaños plurinacionales. Lo que es la tendencia también a nivel mundial, y esto ocurrió en Túnez, ocurrió en Sudáfrica y también en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, que es además una recomendación de Naciones Unidas en este tema para que estos órganos sean representativos de la diversidad de la sociedad, es que apliquen mecanismos de acción afirmativa, ya sea paridad de género, como en el caso boliviano, que se aplicó paridad total a la asamblea, o sea que tenían que ser mitad y mitad hombres, como aplicarle a las listas, y además dejar escaños reservados para... Eso no sería totalmente antidemocrático. ¿Qué cosa? Justamente lo que están recomendando. Hacer paritario. Que las mujeres participen. Pero que las mujeres tengan voz y voto. No, pero que en minorías, que lo que yo entiendo por democracia, quizás yo soy un viejo jacobino, es que somos todos iguales ante la ley y que aquí no hay mi nacionalidad, esta cosa como la discriminación positiva, ni género, ni sexo. ¿Qué es lo que pasa con eso, Marcela? Esa es una versión bien como antigua del liberalismo, que entiende la igualdad en un sentido abstracto negativo, en el sentido de que yo te impido cualquier cosa y damos por sentado que eso es como que, y hacemos como que fuéramos iguales, pero en realidad no somos iguales. A nivel mundial se ha avanzado un poco a una concepción de la igualdad, que no tenemos que jugar a que somos iguales cuando somos desiguales, sino que tenemos que garantizar que la igualdad se traduzca en términos concretos, y para eso son dos cosas distintas, lo de paridad con el tema de los escaños reservados. En términos del debate constitucional, lo que se han hecho en muchos países que tienen, por ejemplo, minorías significativas lingüísticas o religiosas o étnicas, el punto es que si tú haces un sistema electoral normal y haces una elección normal sin asegurar de repente la representación de estos grupos, por ejemplo una minoría religiosa o étnica, y quedan por efecto de un sistema electoral todos fuera, eso genera a la larga un problema para el debate constitucional, porque hay un sector relevante que se va a sentir excluido. Entonces tú lo que tienes que tratar de hacer es que todos estén sentados a la mesa, y por lo tanto... Espérate, Marcela, es un peligro gigantesco. Espérame, previo a eso, cuando la presidenta Bachelet hace una propuesta de proceso constituyente y radica esto en el Congreso del 2017, y radica eso y pone 4 alternativas, ¿esto no cierra de alguna manera toda esta discusión respecto de cuántas caminos posibles tendría la discusión de una nueva constitución? Ella lo acota. En realidad las 3 propuestas que están planteadas nosotros obviamente este informe no es sobre el proceso chileno, es solo sobre el tema internacional, pero las propuestas que están sobre la mesa hoy día son bien consistentes con las opciones que hay en el mundo, digamos, no hay muchas más que estas. La presidenta no incluyó, por ejemplo, una comisión de expertos que redacte solo la Constitución, pero lo que vemos a nivel internacional es que eso está cada vez más en desuso, que se designe por designación, digamos, del emperador, del rey, del presidente o de quien sea, a un grupo exclusivo de personas y que redacte un texto. Eso ya casi como que no se hace. O sea que la propuesta de la presidenta está como out.
No, todo lo contrario. O sea, la presidenta es totalmente consistente porque ella no incluyó la comisión de expertas como una opción, pero las otras opciones son o la Asamblea Constituyente o el Congreso o la Convención Constitucional que está planteada en la propuesta del gobierno. Es en realidad una mezcla entre el Congreso y la Asamblea Constituyente. Claro, Marcela, estos distintos mecanismos, ¿se meten usted en los distintos tipos de constitución a los que puede dar lugar? Porque todo el rato hasta aquí hemos llegado al debate sobre los mecanismos, pero antes ni siquiera de meternos en los contenidos de la Constitución existen distintos tipos de constituciones. Sí, nosotros no, pero mira, hay una base de datos y un trabajo que viene haciendo hace muchos años la Universidad de Chicago en esta cosa de Constitutional Project. Ellos sí tienen una base de datos de todas las constituciones del mundo y ellos sí han hecho un trabajo de correlacionar, por ejemplo, tipo de mecanismo con como extensión de las constituciones, y también han hecho un trabajo para ver si dependiendo del mecanismo tú incluiste derechos o incluiste ciertas cosas, y lo que muestra esa evidencia como empírica de esos estadística, digamos, es que no hay ninguna correlación en el tipo de mecanismo de cambio y el tamaño de la Constitución. O sea, no hay ninguna correlación. Porque uno se podría imaginar que donde participen muchos y donde haya muchos intereses escuchados, esos intereses, si es que quien la escribe no es más que un transcriptor de esos deseos, va a ser una gran, larga y eterna lista. Pero no hay correlación. No hay correlación. En América Latina vemos, por ejemplo, el trabajo de Roberto Cargarela, un constitucionalista argentino bien relevante, digamos, en las discusiones en este tema, que muestra que el constitucionalismo latinoamericano tiene una tendencia hace mucho tiempo de expansiva, que no está correlacionado a escribir nuevas constituciones, porque hay países que no escriben nuevas constituciones. Por ejemplo, nosotros llevamos 60 reformas, le hemos agregado como no sé cuántos órganos autónomos constitucionales en nuestra constitución. O sea, en general en América Latina hay una tendencia a aumentar las constituciones, a aumentar derechos, pero las que las escriben de nuevo y los que no las escriben de nuevo, las que mantienen sus mismas constituciones y han ido por reformas, también están agregando cosas. Claro, entonces, y cuando tú miras a nivel mundial, hay quizás más una vinculación respecto de las tradiciones jurídicas que de si lo cambiaste con el Congreso, con la Asamblea, con una convención. O sea, no hay una correlación. Me nos preguntan algunos auditores si las iglesias podrían ser parte de una Asamblea Constituyente. Ahí, pero no sé. Lo que pasa es que, mira, o sea, cualquiera podría ser dependiente. No hay ninguna experiencia, no. Otra cosa es que grupos religiosos puedan tener representación, pero iglesias en términos corporativos no vemos ninguna experiencia de eso a nivel internacional. Quien termina estando dentro, igual que en un congreso, igual que en el consejo municipal, igual que en cualquier órgano colegiado electo, depende del sistema electoral que tú diseñes. Si tú diseñas un sistema electoral con lista de representación proporcional, o si diseñas un sistema electoral uninominal que es como cada uno no necesita estar afiliado a un partido ni a nada, solo puede competir individualmente. O sea, la composición de los órganos colegiados electos depende del diseño electoral. Y lo que vemos en general en el estudio es que los países que han utilizado asambleas constituyentes y no el Congreso tienden a cambiar el sistema electoral para la elección de la Asamblea Constituyente, porque es un órgano excepcional. Solo lo convocas para una cosa y después desaparece y no es parte, digamos, del funcionamiento del Estado. La tendencia ha sido que los sistemas electorales que se usan para elegir a las asambleas constituyentes tienden a ser más proporcionales que los sistemas que se usan para el Congreso habitual. Pero el temor del auditorio es el mismo que tengo yo, que si se incluye el hecho de minoría o grupo o sea que si tienen que estar todos. Claro, ¿por qué no la iglesia luterana, la iglesia católica? ¿Por qué no los colonos alemanes? ¿Y por qué no? Bueno, esa es una decisión que toma la democracia. O sea, si hay alguien... Es interesante. Bueno, en nuestro caso acá está definida la decisión del mecanismo al Congreso. Entonces, el Congreso, por ejemplo, o al plebiscito. Ahí tenemos dos opciones para elegir un mecanismo en este caso. O lo decide el Congreso, o el Congreso abdica su decisión y decide convocar un plebiscito y le entrega a la ciudadanía la decisión sobre el mecanismo. Son tres las que están sobre la mesa, ¿no? Asamblea Constituyente, una comisión bicameral, o sea, el propio Congreso, o una cosa mixta entre las dos. Si elige la cosa mixta
o la Asamblea Constituyente, se elige ya sea por plebiscito o por el Congreso, después va a venir una etapa que va a haber que definir las reglas del juego de cómo vas a convocar a quienes van a estar ahí adentro. En el caso chileno, imagino nuevamente que va a ser el Congreso, en este caso el próximo Congreso, el que va a definir las reglas del juego de cómo vamos a elegir a los representantes, ya sea de la Convención Constituyente o de la Asamblea Constituyente. Van a tener que ponerse de acuerdo respecto de un sistema electoral y van a tener que ponerse de acuerdo sobre, por ejemplo, lo más razonable sería, si acabamos de aprobar una ley de cuotas para las elecciones del Congreso, es que tú podrías decir, bueno, podemos aplicar lo mismo que aplicamos para el Congreso, para la Convención Constituyente, o no. Nosotros no tenemos experiencia de escaños reservados de ningún tipo en Chile. Entonces, pero como te digo, en América Latina, y no solo en América Latina, en África, en Asia, en Túnez, la Asamblea Constituyente reciente, en muchos países han definido escaños reservados que y operan hoy día en el Congreso, en Colombia, por ejemplo, en el Senado y en Brasil. Hay escaños reservados para el pueblo indígena. En Nueva Zelanda también. ¿Hubo algún proceso que te llamara la atención? Así, anecdóticamente casi. El de Islandia es interesante porque se ha usado mucho acá como ejemplo, un ejemplo, digamos, de europeo, de Asamblea Constituyente. Entonces es interesante porque es novedoso, es distinto. Tiene cosas importantes que nosotros rescatamos en las conclusiones. También Portugal también, ¿no? Sí, pero Portugal es como de anterior, sí, digamos, sí. que es de... Pero lo de Islandia es interesante en un sentido quizás contraintuitivo, porque Islandia es una de las pocas asambleas constituyentes que vimos que decidieron que no compitieran los partidos. Entonces era como totalmente ciudadano, como esto, además esto fue ahora, hace poco, y era como full internet y Facebook y no sé qué. ¿No abren estas asambleas constituyentes muchas puertas a los grupos corporativos, a los grupos de presión, por sobre las voluntades de los individuos comunes y corrientes? La misma cantidad que están abiertas en una democracia habitual en el Congreso, porque opera más o menos igual. O sea, no tiene una diferencia en términos, digamos, de la forma. Pero para terminar con lo de Islandia, ¿cuál es el punto interesante? Es que todavía no se aprueba la Constitución porque el mecanismo de ratificación era que tenía que ser ratificado por el Congreso. Y por 2 congresos consecutivos. Y como no dejaron entrar a los partidos a la Asamblea Constituyente, los partidos que sí están en el Congreso no aprobaron el texto. Se picaron. Entonces un aprendizaje también básico es como que tú no puedes excluir tampoco a los actores políticos tradicionales de estos procesos de liberación, porque después te van a bloquear, los resultados. Es importante que estén sentados en la mesa. En Chile tenemos por una parte una ciudadanía que según las últimas encuestas dice un 70% quiere una nueva constitución. Actores políticos que consideran que no es prioridad. Veíamos ayer una ex vocera de gobierno señalando que esto era un tongo, o el expresidente Sebastián Piñera considera que era innecesario, que era mejor solo una reforma constitucional. ¿Qué ha llevado en tu estudio comparativo? ¿Qué ha llevado a que las sociedades terminen promoviendo una nueva constitución? ¿De dónde emerge como fuerza social? ¿Quién organiza esta petición? Porque aquí claramente yo creo que hay un claro oscuro entre lo que dicen las encuestas, que son más, digamos, cifras, y lo que están diciendo algunos actores políticos, que esto trae incertidumbre. Mira, en realidad esto o viene de las élites o viene por una presión social desde abajo. En Islandia, por ejemplo, se produjo por presión social desde abajo, en Colombia también en el 91. Uno podría decir que en cambio en Venezuela quizás viene un poco más de las élites, pero en casi solo en regímenes autoritarios, digamos, que no son democráticos, tú puedes impulsar un proceso de cambio constitucional sin apoyo de la sociedad, digamos. O sea, tú no puedes cambiar la Constitución y generar un proceso constituyente en democracia sin que en realidad haya un apoyo importante de los ciudadanos, digamos. Eso lo puede hacer el sultán o un tipo gobernante iluminado, pero en ningún país democrático se producen estos cambios sin una presión social importante. La mayoría de los cambios constitucionales, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se produjeron por cambios de régimen, o sea, guerras civiles, la caída del muro, transiciones, la ola, digamos, de en los países árabes recientes, la primavera árabe, ha generado toda una presión para procesos constitucionales. En menos casos, pero crecientemente las democracias se están dando, están llegando a crisis que no son como crisis que cuestionan el régimen. En América Latina, a pesar de que ninguneamos mucho los casos de América Latina, pero los últimos 10
15 años, las constituciones del nuevo siglo de América Latina no han sido productos de cambio de régimen. No ha habido ni guerra civil, ni derrocamiento, ni golpe de Estado. Pero de crisis importante. Sí, pero de crisis importante. Pero entonces, ¿qué constituye una crisis política? Es algo que, volviendo al caso islandés, que es interesante en eso. En Islandia no pasaba nada de todo esto, pero el efecto de la crisis subprime económica destruyó el país y generó una ola de resentimiento y malestar de los ciudadanos tan grande que empujó este cambio. Que tú decís, en otro país europeo quizás afectado igual, no hubiera generado el mismo efecto. Entonces, las dinámicas políticas que generan estas presiones en democracia son... Estamos con Marcela Ríos. Tendrá que ver con las constituciones existentes en los momentos en que esas crisis se producen, porque habrán algunas que son más moldeables y más fácilmente adaptables a situaciones del porvenir, otras que son más, que responden más a una época. O sea, ponte tú, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo tengo la sensación de que nosotros no tenemos una constitución que sea una constitución pinochetista, es una constitución que nació con Pinochet, pero si la transición no es capaz de hacerse cargo de que le metió todo lo que fue creyendo que era capaz de hacer, y que de alguna manera este embunche que tenemos es lo que se llama los últimos 26 años de gobierno, creo que estamos siendo poco francos, pero pareciera que hay un momento en que esos cambios como que no dan más abasto, o sea, como que ya se volviera muy rígida, y no hay mucho más que hacer. Hay otras en las que no es así, no sé cómo. Tiene que ver con las dos cosas, tiene que ver con contenido y con un cierto consenso. Yo, por ejemplo, de verdad me he pasado los últimos 2 años yendo a seminarios, he escuchado más a los abogados constitucionalistas de lo que nunca pensé y de lo que puede ser bueno para mi salud, pero... yo creo que hay un cierto consenso en realidad en los especialistas respecto al contenido, en que esta constitución tiene problemas de contenido y que todavía tiene rasgos que no son democráticos. Así es. Hay algunos que quieren eliminar el Tribunal Constitucional y otros que le quieren reducir el control ex ante, pero todos como que están de acuerdo que esa cuestión, o sea, como que es un problema. Y por otro lado están los temas de legitimidad más simbólicos y con la politización de los problemas sociales, porque en un país algo se transforma, es relevante político, porque eso es un proceso político, así es la política. O sea, no todo es en abstracto un problema, los problemas se construyen social y políticamente. Sí, y la lucha en contra de la Constitución, como ayer escuchaba en un seminario el lunes, cuando presentamos este informe el lunes hicimos un panel, y Paulina Veloso decía, yo el día del plebiscito del 80 empecé a estar en oposición a esta Constitución y no he dejado de estarlo desde entonces. Y por otro lado, Sebastián Soto decía, del Instituto de Libertad de Desarrollo, decía, debo aceptar que hay tanto cuestionamiento a la Constitución que está cuestionada, digamos. Entonces yo creo que eso es algo que está instalado, que hay partes que tienen que ver con el contenido, pero independientemente, aunque yo estoy de acuerdo con quienes creen que también hay un problema de contenido, no es solo simbólico el problema, pero independientemente del contenido, ya está instalado que esta Constitución se ha politizado su función y no cumple el rol que deben cumplir las constituciones en sentido de generar una sensación de que nos acoge a todos, digamos, que nos representa. Pero claro, yo creo que pero la discusión que hizo el método, porque viendo ahí la lista de los países y los momentos, hay países que han tenido, como Ecuador, han tenido 5 asambleas constituyentes, 4 comisiones constitucionales, o sea, han tenido de todo en los últimos 10 años. Sí. La interpretación de la Asamblea Constituyente o no es un poco sobre el diagnóstico de cuál es la crisis política. ¿Cómo la interpretación de la Asamblea? De si necesitamos Asamblea Constituyente sí o no, tiene mucho que ver con cuán profunda vea uno la crisis política y la crisis institucional. No solamente. Siento yo, porque claro, un país como Ecuador después de Bucarán, o Islandia después de la crisis subprime, o Colombia después del terrorismo y de narcoterrorismo, evidentemente a nadie se le cruzaba por la mente que no necesitamos un acto refundacional, un acto de reconciliación, claro, un acto de encuentro, una especie de terapia más incluso que un trabajo constitucional, porque la Constitución puede ser más o menos la misma. Sí, un nuevo comienzo. Pero la cosa terapéutica era la que era importante y un poco sacar los demonios de afuera. Yo creo que en ese sentido en Chile no tenemos un acuerdo, ni siquiera el gobierno lo tiene en sí mismo. Si necesitamos este acto terapéutico, o sea, si estamos suficientemente mal como familia para ir al terapeuta, o si simplemente arreglando las cosas sin ir al psicólogo, arreglamos las cañerías y no estamos bien. No sé si tengo la sensación que ese es como el gran debate. Sí, efectivamente. Ahora,
Yo creo, y esto ya metiéndonos más allá del tema constitucional en lo que está ocurriendo en Chile con la democracia, que es algo que nosotros venimos hace rato también estudiando y planteando, digamos, que yo creo que el debate constitucional de contenido que quizás estaba instalado se termina politizando hoy día en un contexto distinto, pero creo que la definición del mecanismo quizás va a tener mucho más que ver con el problema de legitimidad y credibilidad de las instituciones y de los actores formales de representación. Porque si el punto fuera solo la Constitución y su contenido, y uno dijera, y tuviéramos, los ciudadanos tuvieran plena confianza en sus representantes y el Congreso no tuviera 2% de aprobación, sino que 70% de aprobación, seguramente la opción sería obvia. Pero espérame. Pero entonces eso ya no tiene que ver solo con la Constitución, ni solo con el contenido de la Constitución, tiene que ver con esta otra dinámica que estamos teniendo respecto de la considerando democracia. esa dinámica, si la presidenta lo que hace es tirarle la pelota al Congreso del 2017, es decir, retomando lo que tú dices, un Congreso que hoy no tiene legitimidad, y que lo que está demostrando es que las instituciones están debiludas. Esto que el Congreso no tiene legitimidad, que es una frase que se dice tanto. Primero, si el Congreso no tiene legitimidad, ¿cómo va a decidir que se haga una constitución? Por eso, esa es la pregunta que está haciendo Marcela Ríos, exactamente. Esa es la pregunta que acabo de hacer. Exactamente, esa es la pregunta. Es que yo creo que eso está, o sea, cuando la encuesta de CADEM del sábado, que es consistente con otra encuesta. La Católica hizo una pregunta similar en una encuesta nacional, cara a cara, digamos, distinta a las de CADEM en el 2012, y el resultado es aún más dramático. En la encuesta de la Católica de la POP del 2012, el 85% de las personas, solo se dan dos opciones. ¿Usted cree que el cambio de la Constitución tiene que ser consultado directamente a los ciudadanos o decidido por el Congreso? Y el 85% dice a los ciudadanos. Eso, a mi entender, y lo de CADEM del sábado, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con que hay hoy día en la percepción, en el imaginario ciudadano, que se ha ido agudizando, pero viene hace mucho rato, digamos, uno lo ve que es una tendencia que viene de mediados, de fines de los 90, es que hay un cuestionamiento respecto de la representatividad de los actores, digamos. Eso no significa que en términos legales, formales, no lo sea. Es una cosa simbólica, digamos, pero no tiene un efecto jurídico. Sí, pero fíjate que es importante ese punto, porque todos nos hemos ido acostumbrando a que el poco apoyo que se supone, el poco aplauso que saca el Congreso, se le pasa a llamar ilegítimo. Y a mí me tendrían que explicar a alguien qué cosa hay más legítima, qué cosa hay más confiable en términos de elección y representatividad. Por lo pronto, una parte importante, de esa legitimidad. Con esto no estoy diciendo que sea el Congreso el que lo haga, estoy diciendo como a la hora de cómo tratamos a las instituciones. Sí, una parte de esa legitimidad, y fue parte del cambio que hizo ahí Rodrigo Peñailillo, fue el sistema electoral binominal. Sí. Se decía que el problema de la legitimidad de un Congreso tenía que ver con cómo se elegía. ¿Se elegía el que tenía mayoría? El sistema electoral binominal tenía una manera de elegir, no siempre ganaban los que tenían que ganar. Tenía que ver con cuánto el sistema te tironeaba a un otro. Tiene que ver con eso, con el cuestionamiento de ciertos parlamentarios hoy día que están siendo investigados, probablemente con esas cosas que van aumentando la desconfianza. Yo creo que tú tienes razón en el sentido de que hay una confusión en lo que significa confianza y legitimidad, que hay que darle más vuelta, y que usamos el concepto de legitimidad. Sí, porque confianza es una cosa y legitimidad. Y toda la razón. Pero también es cierto que nuestra democracia no tiene los niveles de confianza que tiene en promedio, ni siquiera América Latina, que es la región del mundo donde menos confianza hay en los congresos. O sea, América Latina es donde menos confianza se tiene en los congresos. ¿Tú dices que en Chile menos? Sí, es de los 3 o 4 que tiene más, y es que ha caído más en los últimos 20 años. O sea, hay como solo Costa Rica y Chile ha caído tanta la confianza en el Congreso, siendo que en términos, nosotros esto lo mostrábamos, los datos agregados, pero los últimos, la POP, que hace un recuento de los últimos, no la POP, Latinobarómetro también lo muestra. O sea, acá tenemos un tema. ¿Y dónde se confía más? ¿Dónde se confía harto en América Latina? En Uruguay. El 70% de la gente confía en el Congreso. El 70% de la gente confía en los partidos políticos en Uruguay. O sea, y el 90% confía en el próximo. Y claro, y votan, y la democracia tiene los mayores niveles de aprobación. O sea, en Venezuela hasta hace 3 o 4 años los niveles de aprobación en el Congreso, en Ecuador, son muchísimo más altos que acá. En Argentina son más altos que acá. El 50% de la gente, o sea... ¿En Argentina? Sí. Entonces... Que no debería. No. Por eso lo digo con ese tono. Entonces, mira, es cierto que hay que hacer una distinción, pero de que aquí tenemos un problema del cual no nos terminamos de hacer cargo, y que las élites tienen que, en algún momento, o sea,
Es cierto, no tiene efectos jurídicos, pero hay aquí un tema político. Porque si la gente sigue sin votar y vota Y cada vez menos, llegamos pero al espérate. 20%. Ya, pero Claro. esto tiene que ver con la capacidad chilena de confiar o de confiar en las instituciones. No, o sea, aquí hay niveles bajos de confianza en general, pero hay una cosa muy aguda en política que se escapan respecto de los demás. O sea, crecientemente los chilenos como que confían solo en lo muy, muy, muy íntimo y desconfían de todo lo que está afuera, pero se ha instalado una cosa respecto de la política y las instituciones formales que es muy preocupante y que, como decía Rafael, tiene un correlato en la práctica, no es solo una cosa de percepciones. O sea, hoy estamos llegando a los niveles, también somos de los 4 países del mundo donde más ha bajado la participación electoral en 20 años. Ok, 9:04 de la mañana. Marcela Río, muchas gracias. Está bien. Muchas gracias por estar acá. La conversación constitucional nos va a llevar a salpicar para todos lados. Muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana. Chao. Ese es el problema. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2, desafía lo convencional. Postgrados Universidad Mayor. Cuando te especializas, creces. En Cero son las 9:06. El cambio parte con una idea que te levanta, con ese riff de guitarra